7 de agosto del 2026 y gana el candidato del pacto histórico. ¿Usted qué se imagina que sigue de ahí en adelante? O sea, yo tengo la esperanza de que no y de que haya unas elecciones libres y competitivas el año entrante. Gustavo Petro, mirándolo solo a él, ¿es como Hugo Chávez? Este presidente es carismático para muchas personas, pero no en el nivel de Chávez. El daño que hace el presidente con el lenguaje y con su retórica es grave y es importante y existe. Creer que es Twitter o lo que se dice en Twitter es importante. Tuiteando no se hizo Roma. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia Futura. Hoy tengo el placer de tener a Andrés Caro, filósofo, abogado, director de la Fundación para el Estado de Derecho y además un tuitero y una persona muy activa en los medios digitales. Hola Andrés, ¿qué más? Muchas gracias. No, gracias a usted por estar acá y por recibirme en su casa. Mis amigos, no, bienvenido usted, el equipo, y mis amigos que sí son filósofos dirían que yo no soy filósofo porque yo solo estudié una maestría en eso, pero mi pregrado fue en literatura. Sí, y estoy muy feliz de mi programa en literatura en la Universidad de los Andes. Andrés, yo quería comenzar preguntándole, usted está involucrado en redes sociales también, como es casi toda la discusión pública hoy, está concentrada en redes sociales. Tiene un podcast que es Terrenal y es muy activo. ¿Usted cree que las redes sociales están amenazando el Estado de Derecho? ¿A linkear esas dos partes de su actividad profesional? Lo digo por todo lo que se dice acerca de la polarización, de cómo el sensacionalismo que promueven las redes sociales llevan hacia posiciones muy apartadas, hacia fanatismo. Pues mire, yo creo que las redes sociales, digamos, si uno las piensa formalmente o en abstracto, no deberían contribuir a la polarización, sino incluso a tener conversaciones con personas que no piensan lo mismo que usted. Pero creo que lo que se ha visto, lo que se ha demostrado, es que usted sí crea estos nichos de gente con los que está hablando. Digamos, en Twitter, pues yo a usted le pongo like, lo comparto, y gente a la que le comento criticando, y gente que me insulta a mí, o a usted, o a Vicky Dávila, o a Mejía, digamos. Y en ese sentido yo sí creo que las conversaciones se vuelven como lo que llaman en inglés, unas cámaras de eco, unas echo chambers, en las que usted siempre está interactuando con las personas que o piensan como usted o a las que a usted le gusta insultar o pues digamos, o ofender o criticar. En ese sentido, sí creo que dan una muestra que no es una muestra verdadera de lo que está ocurriendo en la vida real del país o del mundo, de que si hay una polarización. Yo creo que la polarización es peor en redes sociales que lo que es en el mundo real. Y uno lo nota cuando uno está al frente con una persona que uno no piensa como uno no lo insulta, ni se esconde detrás de un seudónimo, ni le dice usted es un imbécil. Usted le dice, oiga, mucho gusto, no estoy de acuerdo con eso, pero pues todo bien. Y eso hace que la vida diaria sea más fácil y las redes sociales sean mucho más morbosas, digamos, mucho más de pelea de gallos. Y en ese sentido yo sí creo que hay que cuidarse mucho porque es mucho más fácil tener likes y que a uno le compartan y uno se vuelve muy adicto a eso. O sea, eso sí es indudable y pasa cuando uno pone trinos pues muy agresivos o diciendo que alguien es un idiota o diciendo que el presidente de la república yo no sé qué, y en ese sentido pues hay que cuidarse y sí puede ser una amenaza al Estado de Derecho. Yo la veo en dos escenarios. Una, cuando los líderes lideran para sus cámaras de eco en Twitter, como creo que es el caso en Colombia y en Estados Unidos, por ejemplo. Pues no en Twitter, en alguna red social. Porque si usted está gobernando solo pensando en las personas que le ponen like y que comparten sus ideas, usted se está olvidando de la mayoría de la gente en cualquier caso. Entonces eso me parece un peligro. Y el otro peligro de las redes sociales con el Estado de Derecho es que el Estado de Derecho es procedimental y es lento y es aburrido y no es sexy y no es morboso, sino que es una cantidad de gente haciendo su trabajo todos los días y unas instituciones haciendo su trabajo todos los días, unas instituciones imperfectas, y la dinámica y la velocidad de las redes sociales pues es mucho mayor, es mucho más inmediatista y efectista, y en ese sentido sí puede crear una falta de sintonía entre lo que la ciudadanía activa espera
y que se imagina en Twitter y lo que es el mundo real. ¿Y cuál sería entonces el papel de una persona que, digamos, quiere influir positivamente en la conversación o quiere dar un tono más moderado, bueno, más razonable, no sé si moderado, pero más razonable en la conversación, participar o abstenerse? Porque también es verdad lo que usted dice, Twitter lleva a cierta radicalización de las posiciones, ¿no? Incluso uno podría verlo en el propio presidente Petro, que ahí sí yo creo que hay bastante evidencia que es adicto a Twitter por lo menos, ¿no? Es una persona que Esa sí se sabe. esa es comprobable, ¿no? Sí, Empíricamente empíricamente. que es adicto a Twitter y pues esa cantidad de likes y de hecho lo ha afirmado muy orgulloso cuando sus trinos tienen muy impacto, lo muestra como un logro y eso genera es como un bucle de retroalimentación para que se vuelva más radical y más fanático. Sí, a ver, yo voy a ponerle un contraejemplo que yo encuentro muy bueno en Twitter y es el de el concejal Juan Daniel Oviedo. Ujú. Oviedo, cuando le va a responder algo al presidente, siempre le dice, buenos días, señor presidente, y le responde con la información. Obviamente eso es un acto de campaña de Oviedo, mostrarse Un así, un personaje. personaje, Sí. pero ese es un buen personaje en Twitter. Todos tenemos personajes Sí, en Twitter, y es un buen personaje que responde con argumentos, con mucho respeto y mucha deferencia a una figura de autoridad como es el presidente. Entonces yo creo que algo así podría ser, pero obviamente hay otro rol para el polemista en Twitter, y está bien que sea. Otra cosa de lo que usted decía, que a mí me parece terrible de lo de gobernar pensando en los likes, es que después usted crea incentivos para multiplicar los likes, como lo estamos viendo hoy con las bodegas y con los influencers pagados por el Estado. O sea, eso no afecta en nada el mundo real de la mayoría de la gente, que el presidente tenga 1 millón de likes o 100.000 likes o 10 likes. pero se está yendo plata para que eso Se está ocurra. yendo plata para que eso ocurra. ¿Para qué? Para darle la visión a unos tuiteros como usted y como yo de que el presidente es muy importante en Twitter y que nos imaginemos que también lo es en el mundo real, para que él esté contento con sus likes. Yo no sé muy bien y a veces un ejercicio de vanidad en el que se va un montón de recursos, sobre todo de energía política, de energía cívica casi. Claro, pero fíjese que hay una cosa es, como estamos tan volcados en redes y en Twitter y en otras cosas, horas y horas al día, ya uno no sabe cuál es la realidad que importa, ¿no? Claro. Porque importa la sensación de lo que pase en redes sociales, que lo insulten a usted o a mí, a tanta gente, y mucha gente, de hecho, bueno, por ejemplo, Brigitte Batiste, no sé si usted ha visto eso, ella salió de Se fue. Twitter Ok. por los insultos. Ya. Claro, que ella salga es un efecto real de esos ataques. Sí, no, y yo creo que el bullying y el matoneo y el insulto es impresionante. Cada uno tendrá sus propias estrategias. Yo ni leo ni comento a alguien que me critique, digamos, con insultos, Ujú. ni los veo. No me interesan verlos y en ese sentido de pronto no estoy participando tan activamente en una conversación como debería, pero lo que sí siento es que si uno es un presidente, un senador, un concejal, tiene que tener muy claro cuál es el mundo real sobre el cual tiene que trabajar. Y es el mundo real donde secuestran niños y donde el ICF no está funcionando y donde puede haber un apagón energético el año entrante y donde hay una crisis de salud, no el mundo de Twitter. El mundo de Twitter es una red para manifestar cosas, pero no es el mundo real Ujú. y uno no puede caer en la infantilización de pensar que porque uno es importante en Twitter o porque Twitter lo hace sentir importante a uno es importante en el mundo, ni que por tuitear algo uno ya está cambiando algo en el mundo. Uno tiene que sentarse a trabajar o no, pero por lo menos tiene que saber que tuiteando no se hizo Roma. Por lo menos estar consciente de la irrelevancia. Sí, y yo creo que eso es muy importante, uno estar consciente de que o sea, ya la gente que piensa en política es mucho menos de la que uno cree. Ujú. La gente hoy no está pensando en las elecciones del año entrante. La mayoría no han escogido candidato. Y sin embargo, hay un nicho de 1.000 personas en Colombia al grupo que usted y yo pertenecemos, que pensamos que todo el mundo piensa lo mismo que nosotros o que piensa exactamente lo contrario a nosotros. Y eso lo vemos en Twitter. Y la mayoría de la gente no está pensando en eso. Sí, pero hay una especie de ficción compartida de creer que es Twitter o lo que se dice en Twitter es importante, pero quizá también por eso termina siendo importante. Sí, yo no creo que no sea importante. Creo que cada vez es más importante lo que pasa. Es una forma de manifestar el poder, de hablarle al poder, de responderle al poder, de ejercer el poder. Pero
pero una cosa es el ejercicio del poder y una cosa es hacer cosas para que la gente esté mejor en el mundo. Y yo creo que es el rol de un gobernante y de un senador o de una senadora. Entonces, esa ficción en la que uno juega y en la que siente que todo se lo está jugando, pues es semejante a la de un futbolista profesional que piensa que no hay nada más importante que el fútbol en el mundo, porque no hay nada más importante para él que el fútbol, o para un actor la actuación, o para un ingeniero construir puentes. Pero eso no se proyecta a los demás y uno sí tiene que entender que lo que es importante para uno no es importante para los demás y mejor, porque se imagina que todo el mundo fuera como uno, pues sería un mundo muy aburrido y muy pendenciero. Oiga, y a propósito de las redes sociales, usted vio que se llevaron unos influenciadores del gobierno en el avión de la policía, pero me llama la atención la respuesta, digamos, que dan ellos, y es, oiga, toda la vida hemos montado periodistas de los medios que son de los Santo Domingo, de los Ardila, y eso es cierto. De alguna manera dicen, esto ya ha ocurrido y se ha instrumentado también en el pasado los medios públicos. ¿Qué hay de diferente, digamos, si uno hiciera una gradualidad, una graduación en el deterioro del Estado de Derecho de las normas, como no usar recursos públicos para hacer campaña, de lo que estamos viendo hoy? Si es que hay objetivamente algo distinto, o no será pues que nosotros que estamos en otra orilla, ahora sí vemos los abusos que siempre han ocurrido, que es un poco el reclamo de Sí, ellos. yo creo que hay algo de cierto en que las personas de centro derecha, de extrema derecha, las personas liberales, estamos notando abusos sobre los que antes no habíamos Que uno había puesto. sido laxo en el Sí, pasado, yo y no creo lo que eso crean. está pasando y es importante. Que eso es lo que hacen las ideologías, ¿no? Eso es lo que hace la Y ideología, las tribalizaciones. el apego emocional, y eso pasa y yo creo que está muy bien que lo denuncian y que uno se dé cuenta también de cuando ha tenido rabo de paja. Pero no acepto la premisa de que antes montaban a los medios de los Santo Domingo y de Ardila Lule y que ahora es lo mismo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación sí han tenido dueños y tienen dueños, pero el periodismo es un ejercicio que se sabe como oficio distinto al de simplemente seguir el interés del patrón o del jefe o del accionista principal. Eso ocurría en algunas cosas, que el accionista principal se metiera en una decisión editorial, pasa en todo el mundo, pasó en Colombia. Pero lo cierto es que en Colombia hay una tradición de periodismo, que es una tradición de periodismo y de periodistas muy serios, que se montaban en el avión presidencial para cubrir lo que veían, no lo que el presidente quería que cubrieran. Y había unas relaciones muy difíciles entre el gobernante y los medios de comunicación que los cubrían, al punto de que cuando se encontraban en el Palacio de Nariño, el gobernante no saludaba a los periodistas que le hacían oposición. Pero lo que estamos viendo ahora es que, amparados en el aparato de propaganda que le montó Holman Morris al presidente de la República, un aparato de propaganda construido sobre el abuso de muchísima clase, digamos, varias formas de abuso, eh, y basado en la mentira y en la persecución a opositores. Lo que ha habido es una contratación de influencers que no van a cubrir la realidad del evento, que es una realidad de buses llegando, de mover un evento de entrega de tierras de un municipio de Barranquilla para que hubiera más gente, de almuerzos y refrigerios y de busetas, eh, un evento clientelista como los que hemos visto antes en Colombia, sino que lo que van a decir es que es el gran cabildo abierto del pueblo que está despertando. Es decir, lo que están haciendo es que se están poniendo al servicio del presidente, de la ideología del presidente y del mensaje del presidente para tapar lo que un periodista serio haría. Y hoy lo que estamos viendo, hoy que estamos grabando esto, yo no sé cuándo va a salir esto, pero hoy ya vimos dos periodistas, mujeres, Diana Saray y mi colega en La Patria, Laura Ardila, que se atrevieron a criticar ese evento. Lo que hemos visto es que unos anónimos en Twitter las están amenazando de muerte. Entonces, a mí que no me diga que es lo mismo y no me compro esa premisa. De acuerdo, no, de acuerdo con usted. Y le pongo la misma respuesta porque es que esto de el retrovisor y los vicios siempre han existido, pasa como en varios temas. Por ejemplo, el de seguridad, ¿no? Que venimos de este caso horrible del secuestro de Lian y todo esto, pero la respuesta un poco es lo mismo. Aquí siempre hemos tenido violencia y son problemas estructurales e históricos, y responsabilizar a este gobierno por algún tipo de empeoramiento de esa situación
pues es injusto. Eso es lo Sí, que plantean. Usted, en este aspecto de la seguridad, del orden público, ¿cómo ve yo, esa idea? yo creo que el argumento o el contraargumento es falaz. Y es una falacia en lógica, pues en retórica, que se llama tucunque, que es tú también, Ujú. que es, yo le puedo pegar a mi esposa porque tú también le pegaste a tu esposa, o yo me puedo robar eh, una carretera porque otros se la robaron antes. Eso no es una justificación lógica ni legal. Entonces yo invitaría a las personas a tener mucho cuidado a la hora de hacer ese tipo de afirmaciones. Hay gente que es muy adicta a ese tipo de defensa, decir, en el gobierno de Uribe hubo falsos positivos y Santos volteó el plebiscito en el Congreso. Eso solo está diciendo que uno se está poniendo en el mismo nivel de los adversarios, que yo creo que a nadie le gusta. Pero bueno, en el tema de seguridad, es verdad que en Colombia hay unas causas de violencia estructurales, pero ¿por qué si es responsabilidad del gobierno? Porque el gobierno jura proteger a las personas. Ese es su deber legal y tiene un montón de recursos para hacerlo. En el caso del secuestro, obviamente el que mandó a secuestrar a ese niño ni los que lo secuestraron son personas del gobierno. O sea, uno no puede hacer ese tipo de afirmaciones. Pero sí es la responsabilidad del presidente y del ministro de Defensa y del ejército y de la policía, que dependen del presidente, mantener el orden público y la seguridad de todos nosotros. Y cuando un niño dura secuestrado 20 días casi, sin que se sepa en dónde está, sin que se sepa quién lo tiene, y al final a la familia le toca pagar un rescate siguiendo un consejo del gobierno, pues hay unas fallas del aparato de seguridad del Estado. Hoy en Blue Radio, Andrés Mejía contó, y creo que tiene toda la razón, que el Gaula y el ejército tenían unas capacidades de inteligencia en materia de secuestros muy importantes que se han desmantelado. Y todos los grupos armados, Julio, han aumentado, los grupos armados ilegales han aumentado su presencia territorial y su poder durante el gobierno de Gustavo Petro por la política de paz total, porque ha sido una política blanda, regalada, que no ha considerado los incentivos que ellos tienen para seguir delinquiendo, basada en unas ideas y en una utopía del presidente. Entonces el problema del orden público hoy en Colombia es responsabilidad del presidente. Que no sea culpa de él no significa que no sea su responsabilidad. Es que acá no estamos imputando un delito. Acá lo que estamos diciendo, usted es el presidente y el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, echarle la culpa a lo que vino antes, pues siempre se va a poder, porque el mundo, como dice el tango, siempre fue una porquería. Pero, ¿y qué? Entonces, pues no seamos presidentes. Yo no me siento capaz de comandar el ejército de Colombia, entonces no me voy a lanzar a presidente para que me pongan en eso. Pues en este momento no me siento capaz ni de ser ministro de Cultura, ni de ser embajador en el Vaticano, pero hay un montón de gente que se acepta cosas, pues son los responsables. Así de sencillo. Usted está en una fundación que se dedica a defender el Estado de Derecho, em, y entiendo que también los empresarios o la clase empresarial del país tiene esa preocupación y respalda estas y otras iniciativas. Pero ahí yo veo un vicio y es que mucha gente ve a los empresarios como una especie de Superman, ¿no? Como ustedes, señores empresarios, salven el país. Mm, Sobre todo en sectores políticos estos, digamos, centro derecha o derecha, bueno, liberales, que no están hoy con el gobierno, digamos, todo lo que está sí. fuera del gobierno. Señores empresarios, ustedes tienen que hacer algo. Y no ve uno un tejido de organizaciones como la que usted lidera, tan sólido, ¿no? Organizaciones que sí existen desde hace muchas décadas en la izquierda, sindicatos, colectivos de Mm. abogados, una cosa muy densa, además con estructuras intelectuales, profesionales, mucho trabajo. Y de este lado es como todo el mundo, organicen otros el tema, organicen los empresarios. ¿Ese panorama es justo o No, no, o no, no o no creo que tanto? sea justo, Julio. Creo que, por un lado, hay unas organizaciones de la sociedad civil liberales en Colombia desde hace muchísimos años, y le voy a mencionar solo algunas que son mis colegas, porque en la sociedad civil uno no considera que uno tenga competencia. Pero está, por ejemplo, la Red Pro Bogotá, Pro Antioquia, Pro Pacífico, Pro Barranquilla, un montón de organizaciones dedicadas al desarrollo regional. Son organizaciones Mm. que mezclan tejido empresarial con tejido de la sociedad civil. Están también organizaciones como la MOE, la Misión de Observación Electoral, que es una de las organizaciones más importantes que Colombia tiene, que es una organización de estirpe liberal. No tiene financiación de empresarios, pero existe.
está Transparencia por Colombia, que durante años ha luchado para prevenir la corrupción en Colombia. Está de justicia, usted me podría decir, eso es de izquierda. Yo creo que de justicia sigue teniendo un centro liberal de la Constitución de 1991, fundacional, y ahí están defendiendo, criticando a la JEP cuando hay que criticar a la JEP. Rodrigo Primi este fin de semana publicó una columna criticando la nominación del presidente de su abogado personal. Entonces, el liberalismo, digamos, tiene un tejido social en el que nosotros somos un nodo chiquito, joven y muy nuevo y nada, pues no, digamos, no, nada poderoso comparado con otros. También están las universidades privadas que han sido, digamos, empresariales, AFIT y CESI, el CESA en Bogotá, el apoyo que los empresarios colombianos le han dado a la Universidad de los Andes, por ejemplo. Pero no hay una debilidad en que muchas de esas organizaciones tengan origen empresarial, porque mucha gente las lee como partes con conflictos de intereses. De otro lado, es muchas organizaciones que salen como orgánicamente, comunitarias, trabajadores. Yo creo que eso es un mito. Voy a decirlo así, la virginidad de la organización social de la izquierda depende también de financiación de sindicatos, depende mucho de financiación de Estados Unidos, pues por eso están tan en problemas ahorita con lo de USAID y muy lamentable que eso esté ocurriendo. Y yo creo que la mejor manera de blindarse del ataque es diciendo, sabe que sí, que a nosotros nos patrocinan algunos empresarios que están interesados en esto, pero no hay ni conflicto de interés porque no participan en las decisiones. Las donaciones las conocen nuestras asambleas y se le reportan como siempre a la autoridad pública, a la DIAN, y nosotros sí creemos en un mundo en el que haya empresarios. Y cuando usted parte de eso es como quitarse una maleta de encima, porque entonces usted no anda como pidiendo disculpas porque hay empresarios y porque los empresarios decidieron poner un pedazo de su plata en organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo en eso y en nuestra organización somos pues muy transparentes en el modo en que aceptamos donaciones, también aceptamos donaciones de Open Society, de Soros y de el National Endowment for Democracy, pero también de empresarios colombianos, de empresas colombianas grandes, y nosotros creemos que un país es mejor cuando hay más empresarios. Y creemos que un país es bueno cuando hay ricos y cuando los ricos están creando trabajo y cuando hay más ricos. Y de alguna manera, y esto es una crítica a los empresarios colombianos, también hemos sido un poco pacatos y pequeños en el crecimiento colombiano, y ojalá en Colombia no hubiera 3 billonarios, sino 15 billonarios, y que hubiera el doble de bancos y el doble de constructoras. Y eso sería mejor, y el doble de organizaciones de sociedad civil. Lo que uno no puede hacer es decir, a nosotros nos dan plata los empresarios, recibirla por detrás y favorecerlos con sus proyectos, por ejemplo. Eso uno no lo puede hacer. Voy a preguntarle algo que me contaron en estos días, que una sensación, a ver usted qué opina, que hay muchos empresarios que están un poco muy cómodos con el gobierno de Petro porque redujo el nivel de conflictividad social que hubo, por ejemplo, durante el gobierno de Duque, paros, que eran disrupciones a la actividad productiva, y que Petro también ha estado atado de manos. Entonces ha sido solo retórica, solo bla, 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 pero digamos las grandes reformas que estaban en su programa de gobierno, pues quizá la pensional es la única, pero tampoco ha habido pues una revolución socialista, ¿no? Digamos, están tranquilos en este escenario, y que quizá pues un gobierno de centro derecha, o no sé, imagínense, no sé, David Luna o Mauricio Cárdenas, cualquiera de estos tendrían una gran reactividad en las calles, y por eso quizá preferirían como que se conservara este modelo Petro de mucho micrófono, poca acción, pero pues que los dejen tranquilos. Bueno, pues yo creo que el deber principal de un empresario en una sociedad o de una empresaria en una sociedad es mantener su empresa y que su empresa sea buena y emplee bien a la gente y que cumpla con las leyes y con lo que sus clientes quieren. Creo que ese es el rol de una empresa en un mercado como yo me lo imagino. Si hay algunos de esos empresarios que están cómodos porque ya no les están haciendo paros en la Panamericana, eh, o porque ya no se están tomando el centro de Cali los estudiantes, pues está bien que estén cómodos. Yo creo que eso es bueno para muchos comerciantes, por ejemplo. Pero en el mediano plazo y en el largo plazo, un discurso en el que usted no puede confiar en lo que el presidente diga, porque no sabe realmente qué está pensando. Salió el otro día, lo discutimos usted y yo, con una bandera
pues con un símbolo del Partido Comunista, a hacer un discurso revolucionario, a decir que quiere una constituyente, a decir que apoya una huelga, y a la semana siguiente está hablando con los de Nueva York en Goldman Sachs diciéndoles, no, todo bien Colombia, no se preocupe Colombia. Y cuando usted sabe que el director de crédito público dice, yo soy el adulto responsable porque no hay otro adulto responsable, entonces eso a un empresario no le sirve porque le sirve para el negocio chiquito, pero la empresa vive de inversiones de capital muy grandes. Y usted no hace una inversión de capital grande de millones de dólares en un país en el que usted no sabe si la deuda le va a aguantar, si la realidad fiscal le va a aguantar, si puede tener una buena relación con el gobierno, si va a haber una constituyente en ese país. Entonces pues no es por asustar a los empresarios, ya muchos están muy asustados, ni para tranquilizarlos, pero yo diría, uno sí tiene que estar pendiente de lo que está pasando. Mucha gente, tal vez por toda la virulencia del presidente, se le ha convertido eso como en un ruido de fondo, ¿no? Como que no tiene nada que ver con efectos prácticos o en la realidad, sino que él grita, bueno, saca la hoz y el martillo y todas esas cosas y amenaza y insulta y agita, pero es como que no importara, como que eso nunca va a tener efectos institucionales reales. ¿Usted cree que sí lo van a tener o sí lo Estoy puede tener? seguro de que ya los están teniendo. Eh, yo creo, lo he dicho desde hace muchos meses, que el presidente es muy charlatán y no tengo ningún problema en decirlo en público porque creo que eso es como una de sus condiciones fundamentales, la charlatanería. Pero le voy a poner lo que yo creo que es un ejercicio mental muy preocupante. Mire, yo creo, Julio, que el daño que hace el presidente con el lenguaje y con su retórica Ujú. es grave y es importante y existe. O sea, no es solo carreta. Si bien yo he dicho que uno de los rasgos fundamentales del presidente es su charlatanería, Ujú. y por eso lo encuentro tan insultante cuando muchas personas lo consideran un genio y un sabio, que no lo es, sino es sobre todo un diletante, eh, creo que el daño sí es muy grave y se lo va a poner así. En 2022, en agosto, cuando este gobierno empezó, yo creo que el 90 o el 95% de las personas de izquierda en Colombia eran leales a la Constitución de 1991. Ese era su marco de referencia. Las reglas del juego estaban ahí en esa Constitución. Además, porque lo ayudó, es un marco que lo ayudó a construir la izquierda colombiana. Claro, y yo creo que había mucho de lealtad y también un miedo a que un cambio de reglas le rebote a uno, que es un miedo que todo el mundo tiene que tener, que es que lo del futuro puede ser peor que lo que uno tiene. Hoy en día, con esa charla, con esos discursos eh, constituyentes o revolucionarios, pues yo diría que ese porcentaje ha pasado del 95, del 90% a tal vez menos de la mitad. Ya hay muchos parlamentarios que están hablando de la necesidad de una constituyente, personas dentro del gobierno que están hablando de una reelección, personas que están hablando de cerrar el Congreso. El presidente pues ha sido un escéptico además de las reglas de juego y del régimen liberal desde que comenzó esas manifestaciones contra los otros poderes, contra la prensa privada, contra su oposición, pues son de una persona que no tiene un talante liberal. En ese sentido, yo creo que el daño a la comunidad política es muy grave, porque es un daño en el que el marco de referencia, lo que nos encierra e identifica a todos como colombianos, mucho más que vivir en un territorio, es que respetamos las mismas reglas de juego, que todos somos sujetos de la Constitución. Entonces, cuando hay un porcentaje grande en un sector político, digamos, que se mueve, que se sabe mover, que crea unas lealtades muy profundas, que no cree en esas reglas de juego, que considera que esas reglas de juego son tramposas, que lo que sirven es para esconder el privilegio, para esconder las desigualdades, que en algunos casos puede ser cierto, pues usted tiene un momento de crisis, yo no voy a decir de guerra civil ni de estasis, pero sí una crisis en el sistema. Y recuperar esa confianza dentro de la izquierda va a ser un trabajo de años si es que no la logran romper en este gobierno, que yo, o sea, yo tengo la esperanza de que no y de que haya unas elecciones libres y competitivas el año entrante. Creo que la registraduría ha sido muy clara en que las va a haber, pero hay personas dentro de la izquierda, los oímos en el discurso de Barranquilla, que no creen en las elecciones, que lo que quieren es una especie de, de dictadura plebiscitaria. Es ya casi un lugar común decir que Colombia, bueno, unos que Colombia es como Venezuela y se va a volver algo parecido a Venezuela o Nicaragua, y otros a decir, a resaltar las obvias diferencias que hay entre Colombia y Venezuela y que por lo tanto es imposible
que seamos Venezuela. Pero le voy a hacer la pregunta de otra manera, no sobre el país, sino sobre los líderes, sobre Gustavo Petro. Gustavo Petro, mirándolo solo a él, ¿es como Hugo Chávez o como Ortega? ¿O es como este estereotipo del líder bananero que si se le suelta se va a comer la democracia? Mm. ¿O no tiene ese talante y tiene alguna diferencia eh, grande con ese tipo de líderes populistas, bananeros que ha habido tantos en América Latina? Eso es una muy buena pregunta y, a ver, yo creo, en primer lugar, creo que Ortega y Chávez no son parecidos en muchas cosas. O sea, yo creo que la comandancia militar de Chávez era muy importante, como es en Ortega venir de una guerrilla. O sea, Ujú. que después hayan sido unos dictadores terribles, creo que igual se crea una diferencia, porque la dictadura venezolana es muy militar. La dictadura sandinista es más paramilitar. Y en ese sentido, creo que los orígenes pueden ser distintos y el talante puede ser distinto. Yo creo además que, mm, que Chávez era un tipo muy disciplinado y muy carismático y yo no creo que este presidente es carismático para muchas personas, pero no en el nivel de Chávez. Y yo creo que era mucho mejor líder de hombres y de mujeres Chávez que Petro. Volviendo a Petro, yo creo que el talante de Gustavo Petro no lo conocemos, porque es una persona que en sus primeros años de vida adulta fue una persona que abiertamente estuvo contra las instituciones en la guerrilla. Después fue una persona que jugó las reglas de juego de la Constitución. Después fue una persona que se eligió diciendo que iba a respetar las reglas de juego y que ahora tiene un discurso que no la respeta. Pero al mismo tiempo es una persona muy débil que no ha logrado armar un equipo duro de seguidores que sigan su proyecto. Le ha tocado hacer unos pactos con el diablo, que ha debilitado sus bases y que le toca recurrir a la propaganda para hacer cosas que Chávez no, al principio, digamos, cuando lleva 3 años, no necesitaba, como Petro parece necesitar. Entonces, sobre la psicología, yo no sé. A mí me parece que Petro para mí sigue siendo un gran misterio lo que él quiere. Él no es muy claro en el objetivo que tiene allá. Habla de cambio, pero eso es muy gaseoso, pero no es muy claro si es dentro de la Constitución, si es reemplazando la Constitución, si es acabando el capitalismo en Colombia. Él afuera dice que el capitalismo es muerte. En Colombia es un poco más ambiguo porque las relaciones propias de la política en Colombia no lo dejarían irse, digamos, con ese discurso del todo. Entonces él es ambiguo. Yo creo que él es ambiguo también un poco por lo charlatán, porque una persona que tiene una meta clara, un objetivo claro y una ideología muy clara, va para allá y lo dice y trata de hacerlo. Pero él es como diletante, entonces yo creo que se lee un poquito de Cien años de soledad y piensa como García Márquez, o dice pensar como García Márquez, después se lee a Antonio Negri, entonces habla del poder constituyente, pero después entonces recuerda a Pizarro y la constituyente del 91 y entonces habla de la promesa del 91 y todo esto es como un sancocho nacional, como les gusta decir a las personas del M19, en que no es muy claro entender, pero sobre si Petro en el vacío se quedaría o no se quedaría en el poder, si se volvería un gran presidente o un terrible dictador, yo creo que esa es la pregunta equivocada, porque es que nunca las cosas ocurren en el vacío. Eh, y, y acá yo siento que el contexto colombiano es distinto al venezolano, pero tener el engaño de esto no podría pasar en Colombia, pues eso es mentira. Las cosas pueden pasar, No es no imposible. es imposible. Que lo haría imposible? Que la gente lo impida y las instituciones lo impidan y persuadir a Gustavo Petro y a su movimiento de que no quieran hacer eso. Hernando Salazar, un amigo nuestro en común, dice, nadie entrega el poder, el poder se lo quita la gente, incluso en el tránsito de presidentes, nadie le pregunta a Duque si quiere pasar el poder a Petro, eso no se pregunta, simplemente juran a Petro y Duque coge un avión y se va de vacaciones, y lo mismo con el anterior y lo mismo con el anterior. Y las instituciones funcionan contra la voluntad de las personas y un poco contra la naturaleza humana, porque todos queremos cada vez tener más poder, más riquezas. Yo soy pesimista de la humanidad y pienso que cada vez queremos más, y lo que necesitamos son instituciones que nos lo impidan.
Tienen que ser hechas contra estúpidos, ¿no? Sí, Digamos. contra estúpidos y contra ambiciosos, sobre todo, y las instituciones liberales que se inventaron en el siglo XVIII, venían un poco de antes, pero se consolidaron en el siglo XVIII, sobre todo son instituciones contra el demagogo. El demagogo es el gran temor de los fundadores de los países liberales modernos. Bueno, este podcast se llama Colombia Futura, entonces voy a pedirle el siguiente ejercicio mental. 7 de agosto del 2026 y gana el candidato del pacto histórico. ¿Usted qué se imagina que sigue de ahí en adelante? ¿Cuál es el proceso si un candidato como, no sé, María José Pizarro, por poner una cara, que no tenemos ni idea quién va a ser el próximo presidente, pero qué pasa si ese mismo sector, digamos, si Petro logra reelegirse en cuerpo ajeno, diría yo, a lo Putin con Medvedev, ¿se acuerda? Usted lo dijo, sí, en estos días. Como con ese modelo de subordinación, yo creo que esa sería la fantasía del presidente. ¿Qué pasaría para el país si eso ocurre? Bueno, yo creo que como cualquier presidente que se reelija en cuerpo ajeno, sería terrible para el gobierno del cuerpo ajeno, del títere, porque las lealtades estarían divididas. Además, este es un gobierno que vendría con el lastre de los pactos con la corrupción y con los contratistas, pactos oscuros durante la campaña y después, y yo no sabría muy bien María José Pizarro cómo lidiaría con eso. Creo que el caso de María José Pizarro, de la senadora Pizarro, es uno de los posibles petristas que llegarían. El de ella yo creo que sería un gobierno duro ideológicamente, incluso puede que más duro ideológicamente que el del presidente, pero yo creo, puedo estar equivocado, que María José Pizarro es más leal a la Constitución de 1991 porque, porque pues su papá se murió, pues lo mataron por tratar de hacer la paz que Gustavo Petro. Entonces yo siento que con ella habría más capacidad de persuasión. Además, yo siento que de pronto esto es muy esencialista, pero creo que las mujeres son menos susceptibles a la vanidad del poder y creo que ella tendería muchos más puentes. O sea, yo creo que sería un gobierno más fácil para la oposición, el de María José, que el de Gustavo Petro. Pero ¿qué pasaría con esos pesos que diseñó, pesos y contrapesos que diseñó la Constitución en instituciones como el Banco de la República, como las Cortes? Pues la Constitución nunca prohibió que se reeligiera un seguidor del presidente siguiente, o sea, y lo vimos con el primer gobierno de Santos y Pero no se pensó quizá para que se reeligiera un gobierno enemigo de la Constitución. no, de acuerdo, totalmente. No, y por eso el temperamento y digamos, la bonomía es tan importante en la política, que no son unas reglas duras. Pues sería muy grave. Yo creo que los nominados de la presidenta Pizarro no serían los mejores para el Banco de la República, no serían los mejores para la Corte Constitucional, y ahí serían unos nuevos desafíos. Yo creo que 4 años de esto serían muy graves para la economía, pero yo tuiteé hace unos días una cosa en la que yo estoy convencido, y es que lo peor que le puede pasar a la izquierda en Colombia es ganar las elecciones de 2026, porque sí consolidan el proyecto, pero se les destruye el país con todo lo que este le va a dejar. Una crisis de salud muy grave, una crisis energética muy grave, una crisis de educación superior muy grave, una crisis de infraestructura muy grave. Y eso es lo que le va a tocar al próximo gobierno atender. Y no le va a poder echar la culpa a Duque. Ya nadie le va a creer eso, ni al neoliberalismo, ni al fascismo. María José Pizarro, ¿a quién le va a echar la culpa? A Gustavo Petro. Y ahí ya se disuelve esto. Además, yo no veo a María José Pizarro ganando las elecciones, esta vez por lo menos. Siento que si el petrismo se elige, va a ser en una figura como Gustavo Bolívar, que yo creo que día que llega traiciona el proyecto del petrismo y se vuelve otra cosa. Probablemente de discurso muy leal al presidente, pero en la práctica muy distinto. Él es un comerciante y un negociante, y creo que no descree del... Por eso quizá no está, porque Gustavo Petro siente eso, no está Pues dentro de sus afectos. puede ser. O la otra opción, que es la que están diciendo y que a mí me parece un gran chiste, es la de Roy Barreras, pero pues nadie va a votar por Roy Barreras. Y no sería, y Roy Barreras sobre todo sería un santista o un barrerista, no sería un petrista. Entonces, yo veo como una desesperación del petrismo porque saben que el que podía ganar era Petro.
De resto ya es pacto con otra fuerza política, este gran acuerdo del que están hablando. Y al revés, que el otro escenario también a mí me cuesta un poco imaginarme lo que pasaría si un candidato del Centro Democrático o de Cambio Radical o un candidato de ese sector tipo David Luna, Cárdenas, Alejandro Gaviria, de ese espacio político ganara, ¿no? ¿Cómo sería un gobierno con Gustavo Petro? Pero no creo que Gustavo Petro se vaya de vacaciones a la Toscana, de pronto un rato, pero poquito. Pero ¿cómo sería un gobierno siguiente con un Petro en la oposición y con la izquierda, digamos, muy fortalecida? Muy difícil, sería un gobierno, va a ser el próximo gobierno, si es de la oposición o de la independencia, un gobierno que desde el día uno va a estar atacado por algunos movimientos sociales y va a necesitar grandes políticos de mucho peso. Y digo políticos, no operadores políticos, que es como dicen, que es gente que mueve el Congreso, sino gente que se pueda sentar con los indígenas, con las personas afrocolombianas, con los estudiantes, un poco para crear un poco de calma política. Y va a ser un gobierno que va a tener que tomar unas decisiones muy difíciles. De pronto por eso, y esto es como un pensamiento muy aventurado, lo mejor que le puede pasar a Colombia es que gane un presidente o una presidente muy popular, que sea popular en la mayoría de la gente, que sea una presidente o un presidente que llegue con el 60 o el 70% de aprobación, porque eso le daría mucho, desinflaría unos ánimos muy caldeados. Ojalá ese presidente llegara a nombrar personas también de la izquierda, de pronto no necesariamente petristas, personas como el ex senador Robledo, gente que pudiera dar como una visión más de largo plazo de país, al mismo tiempo que gobierne con los de Cambio Radical y con la gente que ganó, pero sí se necesita una cosa que no sea confrontacional, porque si no vamos a estar en un ciclo que no se va a acabar el año entrante, sino que se va a preservar en el tiempo, en el que el más abyecto, en el que la peor idea y la más abusiva y la más grosera y la más tonta, pues es la que va a terminar triunfando, porque se va a disfrazar de popular. Es fácil ver los defectos del gobierno, pero pues también hemos visto muchos defectos en la oposición o en los sectores que no están con el gobierno. ¿Cuáles cree usted que han sido los peores defectos? No era una oposición novata, quizá, que no sabía eh, oponerse, no sabía estar lejos del presupuesto público. Mm. Creo que ahí hay unas deficiencias, no diría unos defectos, pero unas deficiencias, pero yo no estoy de acuerdo con la premisa de la pregunta. Yo creo que la oposición en Colombia, en primer lugar, no fue solo una. O sea, en Colombia rápidamente Jennifer Pedraza, Catherine Jubinado y Angélica Lozano hicieron oposición al tiempo que Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria, digamos. O sea, la oposición no es una sola cosa, sino que es un frente. Pero habría ahí sí unas diferencias importantes porque hay una oposición, la que usted menciona primero, que ha estado quizá más enfocada en la forma en la que se ha ejecutado el proyecto de Gustavo Petro, ¿no? Como en los medios, pero de acuerdo en los fines. Sí, Otra oposición más, digamos, en lo fundamental que ni en los medios, pues, pero sobre todo, sí, pero en todos los medios sí, pero en los fines, no, en el modelo de país, ¿no? Ideológicamente, fundamentalmente en desacuerdo, pero pues alguien como Catherine Juinao, digamos, hace mucho énfasis en las prácticas de corrupción, en cómo se ha hecho, pero quizá no tanto en cuál era la orientación ideológica. No sé si... no, o sea, sí, y creo que esa habría sido la distinción principal digamos, en enero de 2023, a 6 meses del gobierno. Creo que hoy en día Jennifer Pedraza, con quien he tenido la oportunidad de compartir en un grupo al que los dos pertenecemos, yo creo que ella hoy en día defiende un modelo de país distinto al del presidente. O sea, ya diría, yo sí creo en la necesidad de un cambio porque Colombia es un país desigual y pobre, pero creo que sí defendería un modelo distinto al del presidente. Lo mismo yo me aventuraría a decir de Catherine Juinado y Angélica Lozano. Distinto también al de Álvaro Uribe, el de ellas. Ujú. Entonces, para responder a su pregunta, yo creo que la oposición no ha sido del todo torpe. Ha sido una oposición tranquila, ha sido una oposición basada en problemas, sobre todo en el problema de la salud. Yo creo que ha sido muy, muy fuerte y muy activa. Y la principal debilidad que yo le veo a la oposición colombiana es que no tiene movimiento social organizado.
y nunca pensó en la necesidad de tenerlo. Y este gobierno habría sido muy distinto si al tiempo de las marchas del presidente de la República hubiera habido marchas de la oposición, marchas a las que muchas personas habríamos salido, si hubiera un movimiento de oposición organizado. Y entonces yo creo que la principal falencia no es en el liderazgo visible, no es, ay, no tienen una figura, yo no sé qué, yo creo que eso ha sido inteligente, que no haya habido una sola persona, o más bien una única persona a la cual el impulso petrista hubiera podido identificar con la oposición. Yo lo que veo es más una falencia, no de convencimiento de base, porque la mayoría de Colombia en este momento es antipetrista, sino de organización, cómo organizar a los estudiantes en contra de un gobierno que es amenazante para cosas que son importantes para ellos. Y es una pregunta que no han sabido responder, que no hemos sabido responder desde la oposición. Yo no soy un político, pero me considero parte de esa oposición, parte de ese 65%, digámoslo así. Y eso explica que haya ocurrido una manifestación muy grande en algún momento del año pasado, pero eso no se haya convertido en un movimiento social. De acuerdo. Y no se supo aprovechar el movimiento social, también porque nos tenían las herramientas de liderazgo que ha tenido la izquierda y que la izquierda ha construido durante 200 años de construir movimiento social. Pero también no tiene que ver con que no hay unos principios compartidos, a diferencia del petrismo, que tienen, digamos, un modelo de país en la cabeza. Puede ser. De este lado, pues hay gente, no sé, que tiene un modelo, quizá volver a un pasado muy religioso, ¿no? Inspirado en que el Estado cercano a la iglesia, por decir algo, una gente muy conservadora, otra gente que se opone a Petro por razones más relacionadas con, no sé, la economía de libre mercado, pero Puede ser. no hay un proyecto, no se ha construido una utopía, digamos, de país en la oposición, simplemente no nos gusta Petro, pero no hay una cosa Pues eso es en conjunto. los expertos en opinión pública siempre están diciéndole a la oposición que no han construido una alternativa. Yo no quiero descartar que la alternativa, simplemente en términos negativos, no pueda ser exitoso. Es decir, por lo menos no somos Petro, puede ser un mensaje que cale en muchísima gente, pero yo creo que en la medida en que el tono del presidente y del gobierno se vuelva más amenazante, la oposición va a encontrar banderas más comunes. En el momento en que digan como decía un amigo, la C-word, la palabra con C, que es la constituyente, ahí ya usted unió a la oposición, porque hay una bandera, que es la Constitución del 91. Entonces yo creo que Petro también ha sido muy inteligente jugar con una oposición que no se quiere, porque el centro no quiere a la derecha en Colombia y la derecha no quiere al centro. El centro cree que la derecha son unos desalmados paramilitares y la derecha piensa que el centro son unos petristas soft, cuando no son yo creo que no hay ninguna verdad en eso, pero es una caricatura, pero más o menos cierta. Eh, Pienso que en el momento en que haya un enemigo o una amenaza más bien muy clara como la amenaza constituyente, yo creo que ahí sí se unen. Un poco la elección la gana el sector que seduzca al centro, tal como Petro logró seducir a una parte importante del centro en las elecciones pasadas. Sí, yo creo que el centro es el grupo al que hay que seducir, pero hay que seducirlo desde la izquierda o desde la derecha. Y por eso a mí me cuesta tanto ver a un candidato de centro que surja. O sea, yo veo más pasando a segunda vuelta a un candidato de derecha que seduzca una porción del centro y a un candidato de la izquierda que seduzca una porción del centro, porque pues lo que estamos viendo es un presidente con el 35% de popularidad, 37, 40, lo que usted diga, y una oposición más o menos organizada en 35 también. Y hay un centro que es ambiguo, que uno no sabe cómo se va a mover el día de las elecciones. De pronto, si secuestran a un niño una semana antes, vota por la derecha. De pronto, si sale un escándalo de corrupción del gobierno de Uribe, votan por la izquierda. Y uno no sabe cómo se mueve eso. ¿Usted cree que el factor Trump va a pesar en algo para el año entrante en Colombia? Así como le dio las elecciones a los liberales en Canadá y prácticamente los conservadores canadienses ya veían que iban a ganar y sorpresivamente perdieron. ¿Será que eso puede pasar también en Colombia? Si sigue, digamos, esta cosa de Trump tan estridente o no va a ser. A ver, puede pasar. No sabemos cómo vaya a pelear Trump con el presidente de Colombia o viceversa. Siento, en primer lugar, que el Partido Liberal Canadiense no es de izquierda.
Partido Liberal Canadiense es un partido liberal, entonces tenía mucho más para atraer gente de la derecha también, canadienses, digamos, patrióticos, que fue lo que perdió sobre todo este señor Painleff del conservadurismo canadiense. Creo además que resolvieron el problema y cambiaron a Trudeau, que era visto como más de izquierda, mucho más en la batalla cultural, mucho más woke, por un candidato claramente tecnocrático que pudiera traer y dar calma a los mercados, a la gente como un adulto. Mire, si a mí el petrismo me ofreciera de candidato a, yo no sé, a un economista más o menos de izquierda, a Ocampo, a Ocampo, y la derecha me ofreciera a un payaso, a Santiago Botero, prefiero votar por Ocampo. sí, quizá. Quizás. No, yo creo que yo sí prefiero votar por Ocampo. Pero eso no va a pasar. Entonces, el factor principal, yo sí creo, y la gente va a decir, no, es que él va a ser la esperanza, el modelo de país, la utopía. Yo creo que el factor principal en la campaña va a ser la salud, la seguridad, el trabajo y Gustavo Petro. Y esos factores no sabemos cómo van a jugar. Pero va a usar Gustavo Petro todos los recursos del Estado para que su candidato gane, porque No me queda ningún... hablando del Estado de Derecho, pues de alguna manera, bueno, esa analogía tan, pues como tan manía del sapo que calientan, yo siento que ya está muy caliente, porque abiertamente tenemos un canal que es muy parecido a Telesur y no hay ninguna herramienta institucional para detener que los recursos públicos financien un canal de propaganda, de desinformación similar a Telesur. O sea que si eso pasa con Telesur, si montan influenciadores en aviones, pues que tantas otras cosas pueden pasar, digamos, vía leguleyadas, ¿no? Vía torciendo la norma o relativizando la norma. O ni siquiera. Torciéndola. Sí, yo creo que sería interesante hacer un ejercicio imposible de preguntarle el 7 de agosto de 2022 a votantes de Petro de Centro si admitirían que los medios públicos se volvieran propaganda. ¿Usted qué pensaría si la Flip dice que hay un ambiente de intimidación? ¿Usted qué pensaría si si todos los grupos armados ilegales crecen? ¿Usted qué pensaría del presidente que le mande una marcha a la Corte Suprema de Justicia y le diga a los senadores HPs, yo no sé si puedo decir groserías en este podcast? Sí, pero no creo que HP sea leído como una grosería. Y creo que la mayoría de centristas dirían que no es admisible y creo que algunos de ellos hoy lo están admitiendo y a mí eso me parece muy triste. Sobre los mecanismos del Estado de Derecho, yo sí creo que hay mecanismos en Colombia para impedir eso, pero necesitamos instituciones que respondan rápido y eficazmente y con valentía a los abusos del poder siempre. Y hay un canadiense, precisamente un filósofo que fue candidato al Partido Liberal y perdió las elecciones hace como 15 años, que se llama Michael Ignatieff, creo que es filósofo, muy bueno, perdió las elecciones y tiene una... Generalmente pierden los filósofos y los intelectuales las elecciones, ¿no? Sí, lo cual prueba que Gustavo Petro no es un intelectual. Y él tiene tiene un Substack muy bueno y se lo recomiendo a la gente. Y escribió un artículo hace un par de semanas diciendo que el Estado de Derecho funciona cuando los poderes son celosos de su propio poder, y así está hecho. Los padres fundadores de Estados Unidos decían que la ambición controle a la ambición. Entonces se necesita un poder judicial ambicioso y que sea celoso, y un Congreso que sea celoso y un presidente que sea celoso. Y en ese sentido, digamos, a mí me daría mucha más tranquilidad si yo viera nuestras instituciones mucho más celosas de su propio poder y mucho menos tratando de hacer como una calma provisional con el gobierno, como temporizando con él. Y creo que así deben funcionar las democracias liberales y los gobiernos constitucionales. Sobre lo del sapo, yo sí creo que el sapo se ha subido la temperatura, creo que eso es innegable. Algunos dirán que es porque no dejaron gobernar a Petro, que no lo permitieron. Yo creo que eso es falso, falsísimo, y creo que no deberíamos ni siquiera considerar esa premisa, premisas tan falsas, ni detenernos mucho en ellas. Hay unas heridas que este gobierno va a dejar en el Estado de Derecho, como esa, como la de usar abiertamente un aparato de propaganda para desinformar, para mentir, para atacar personas. No sé si usted ha visto que hay un programa de humor que lidera Santiago Moure, que presenta Santiago Moure, y se dedican a, le guste uno o no, lo que piensa o como dice las cosas Melquisedec Torres, pero tienen un personaje para ridiculizar un periodista. O sea, ese tipo de cosas que son inaceptables, pero más allá de eso,
poco la justificación de la corrupción, vio la defensa de la corrupción que hizo Gustavo Bolívar, el fin justifica los medios, y muchas otras cosas que ha hecho este gobierno, que no sé si el próximo gobierno, sea el que sea, va a querer decir, yo no voy a utilizar RTBC como un aparato de propaganda, o va a renunciar a montar influencers, del signo que sea, en un avión y pagar con presupuesto público para atacar opositores. Y como todas esas herramientas, digamos, que este gobierno ha legitimado, ¿por qué los otros no las van a usar? ¿Eso va a ser así? ¿O puede que llegue un gobierno que diga, No, no, yo me amarro las manos a mí yo mismo? escribí una columna hace como un mes eh, sobre el aparato de mentiras y de propaganda que montaron en RTBC y decía, obviamente la derecha lo va a aprovechar, o sea, no me cabe duda. Yo lo que haría es acabarlo. Yo acabaría el sistema de medios públicos. Eso a mucha gente no le gusta y no le gusta mucho tampoco a gente de la derecha que espera llegar A usarlo. a usarlo. Yo lo acabaría y haría como en Inglaterra, un Consejo de las Artes o un National Endowment for Culture, como en Estados Unidos, para repartir becas, para hacer, digamos, orquestas, para que los medios comunitarios puedan difundir, para que tengan cámaras y luces y audio. Pero yo acabaría RTBC y Señal Colombia y todos los medios asociados y que compitan en el mercado. Hoy se estaban defendiendo algunos de los influencers petristas, que ellos eran líderes de medios y que tenían uno que se llamaba Juventud Petrista, y yo no sé qué, pues que salgan al mercado a competir contra su podcast, Julio, contra el mío. Y si nos ganan, pues nos ganaron. Pero no pueden venir patrocinados. Es que nosotros estamos pagando, es que lo más triste de todo es que Melquisedec le está pagando a Santiago Moure para que ridiculice a Melquisedec. Y todos los demás lo estamos haciendo. Y ridiculizan no solo a Melquisedec, que es un periodista. O sea, un periodista. Están ridiculizando a Claudia López y van a ridiculizar al candidato de la derecha o van a ridiculizar a Gustavo Bolívar si el presidente dice un día ridiculicen a Gustavo Bolívar. Y han salido a defender a Armando mejor dicho, la caricatura es de ellos y yo creo que los ridículos son ellos y están haciendo el oso y yo no sé cómo miran a sus amigos y a sus hijos por la noche. Y perdieron, lo que sí diría es la izquierda, que había mirado al resto del panorama político como desde una especie de altar moral. Mm. Perdieron ese pedestal, ya no van en adelante poder decir, oiga, nosotros tenemos las manos limpias. Yo creo que nunca las han tenido igual que la derecha o el centro, que siempre ha habido gente ladrona. Pues digamos, la peor crisis de corrupción en Bogotá fue el Polo Democrático. Entonces la limpieza nunca la han tenido, pero yo creo que van a seguir teniendo la superioridad moral, porque es que y creo que es un problema de filosofía política, cuando usted está proponiendo una utopía y cuando el otro lado no le propone sino como soluciones prácticas a problemas, digamos, del día a día, que es lo que hace el centro e incluso la derecha, usted siempre se va con la superioridad moral que le da tener una utopía en la que todos vamos a ser felices, todos vamos a ser ricos, todos vamos a tener de todo y vamos a vivir 150 años y no vamos a necesitar petróleo y todos vamos a vivir en concordia. Pues esa utopía, que es la utopía marxista, pues le gana a cualquier capitalismo real. El problema es que la realidad de esa utopía no le gana a la realidad del centro. O sea, yo prefiero un mundo gobernado por el centro, con esas soluciones preliminares, parciales, imperfectas, a un mundo en el que me gobierna gente utópica. Yo creo que hay que tenerle mucho miedo a la gente que tiene utopías en la cabeza. Véngale, para cerrarle quiero hacer una pregunta que es una preocupación también mía. Yo que no soy abogado y el mundo de las leyes es bastante ajeno, pero cuando uno escucha que este derecho está garantizado por la Constitución y así este derecho está como sellado y hay que cumplir, hay que pagar en el tema de pensiones, en cantidad de cosas, y al mismo tiempo uno ve las calificadoras de riesgo alertando sobre cómo el problema fiscal del país se incrementa, crece, y unos hablan de que el gasto es inflexible, que realmente es como si tuviéramos las manos atadas mientras el país está quebrando, atadas por la Constitución y por el entramado de leyes. Y pues la Corte Constitucional
lo siente uno un poco como, bueno, como esos arcángeles que interpretan un texto sagrado, ¿no? La hermenéutica de las leyes sagradas y simplemente están alejados de, bueno, sí, ¿y con qué pagamos? Con qué pagamos los sueldos? ¿O con qué pagamos los subsidios? Mm. Y eso, pues pareciera que el único camino es llevar a una crisis donde sea evidente o sea claro, una crisis explícita, como diría Carolina Corcho, Mm. para ver si eso hay alguna manera de modificarlo, de hacer alguna reforma, digamos, dura. Sí, Es así, las leyes nos están llevando hacia una especie de precipicio financiero. sí, mire, yo creo que, o sea, sí nos están llevando a una crisis fiscal en la que el Estado ha asumido unos compromisos que eventualmente no va a poder pagar, salvo endeudándose más y con una deuda cada vez más cara, que es el problema de estas medidoras de riesgo. Yo creo que a la Corte Constitucional, toda su historia, le faltó estudiar más a fondo las consecuencias económicas de sus fallos en el largo plazo, macroeconómicas, digamos. Creo que ese gasto inflexible, que sobre todo es gasto pensional, va a tocar recortarlo. Yo sí creo que en Colombia debería haber un tope de pensiones y deberían cambiar incluso pensiones ya dadas. O sea, que usted recibió un mes 10 millones de pesos y el siguiente 5. Sí, creo que va a tocar tomar esas decisiones. Obviamente, pues nadie las va a tomar, pero creo que hay que tomarlas. Pero primero nos quebramos, o sea, primero hay una crisis, una devaluación, primero pasan otras cosas. Es probable que primero llegue el día en Porque que no nadie pueda, quiere que nadie hundir el botón. exacto, en que nadie pague las pensiones. Y ahí la solución es más fácil, porque sí, hace 2 años te pagaban 10 millones, pero hace un año no te estaban pagando nada porque no había con qué pagarte, pues ahora te vamos a pagar 5. Pero provocar la crisis sería terrible humanitariamente. Yo creo que es más, toca hacer un ejercicio y se pueden hacer regímenes de transición, eh, no de la pensión, sino del monto de la pensión. Mejor dicho, si usted se gana 15, que eso lo pone en el 1% de Colombia, digamos, en ingresos, pues irla bajando hasta llegar, yo no sé, bajarla en un 20%, o dejarla congelada hasta que las demás suban, cosas así. Yo creo que hay que empezar a pensar, sobre todo en el pasivo pensional. Estaba pensando en Argentina, ¿no? Que en Argentina ocurrieron, digamos, las reformas de tocar el gasto público después de que el país cayera al abismo, ¿no? Sí. Después de que tuvieran la inflación al 200%, ese tipo de cosas. Pero ¿Será lo que más terrible es que después de 20 años de estar en el abismo, es que en el abismo fiscal y en el abismo macroeconómico es donde se tomaron las decisiones. Entonces es que el abismo no es una crisis de un mes, puede durar 20 años y son 20 años de riqueza perdida, de valor perdido, en que todos los beneficios sociales empeoran, todos los servicios sociales empeoran, en que el servicio social que uno antes lo veía atado a un derecho, se va a atar es a un favor político, que es a lo que no deberíamos llegar nunca más. Y ese es el gran avance de la Constitución del 91, a la que uno le puede criticar mucho, pero la gente sabe que la salud es su derecho, no depende de tener un amigo concejal o senador para que lo atiendan en la clínica. Entonces, sí hay que tomar unas decisiones difíciles, pero también se pueden tomar otras decisiones difíciles, digamos. Si el problema fiscal es tan grande, pues de pronto se puede vender Ecopetrol, que también es difícil, pero de pronto se puede hacer. O de pronto se puede cerrar la mitad de los ministerios, pues para cubrir el problema fiscal, o se pueden acabar los escoltas, o, o Colombia ya no, yo no sé, o ya no vamos a patrocinar pues el sistema de medios públicos, por ejemplo. Y si va a tocar hacer recortes, porque la gente sí tiene que entender que hay una verdad que yo sé que a muchas personas les parece fantástico o una mentira lo que va a decir, y es que las cosas las paga alguien, siempre, y las cosas públicas las está pagando alguien. Entonces el señor que ofende a Melquisedec, pues lo está pagando Melquisedec. pero nadie quiere pasar la tijera porque no quiere pasar como el malo de la historia, ¿no? Y un poco pasa en todos, ¿no? En las cortes es muy sexy decir que yo amplío los derechos sociales y el Estado debe responder por esto y por aquello. ¿De dónde? Pues no me importa, no es mi problema. Y el legislador un poco lo mismo, ¿no? Entonces, como esa actitud buenista de, bueno, sí, más derechos para los trabajadores, más costos laborales, y esto pues tiene unas consecuencias económicas, pero no es mi asunto porque estoy como en otro nivel distinto de lo práctico, ¿no? Mm. De lo que pasa en la calle, en la vida real. No me importan las consecuencias porque estoy es por parecer bueno.
Sí, yo creo que el buenismo es o sea, el buenismo que uno lo puede traducir a lo que es verdad, que es el cortoplacismo. El cortoplacismo es muy malo, por lo general. Las decisiones del corto plazo no son buenas en el largo plazo. Entonces, sí necesitamos instituciones que piensen en el largo plazo de verdad. Hay algunas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el Banco de la República, la CREG, hay que protegerlas. La Corte Constitucional debería pensar en el perdón, en el largo plazo. Yo creo que lo que también hay que hacer es dar incentivos sociales. Entonces, que una magistrada que diga, oiga, la salud se expandió, muy bien que se ha expandido, pero de pronto no deberíamos autorizar como parte del derecho a la salud rinoplastias. Pues no lo hacemos. O O tratamientos en el exterior. Fíjese tratamientos en el lo exterior. de Gaviria, lo que todavía le siguen cobrando lo del tratamiento en el exterior de esta Claro, chica. tratamientos en el exterior, y cosas que la comunidad política tome la decisión de que no podemos cubrir. Y ahí llegarán unas decisiones muy duras y difíciles de casi de ética pública, de qué vamos a cubrir con la plata del sistema de salud, qué vamos a cubrir en la educación, qué no vamos a cubrir, y que el aumento del Estado siempre venga acompañado de un aumento del recaudo, no de un aumento de la deuda, porque a mí, digamos, no, o sea, los gastos laborales no los veo, los gastos de la reforma laboral que está pasando en el Congreso son menos graves que los del gasto inflexible, porque son gastos laborales que de una se le imponen al empleador y al consumidor. Es decir, la economía se va a adaptar, no es un gasto futuro. Eso nadie se va a endeudar para pagarle a un trabajador este mes. Pues se puede pasar, pero digamos, no el país no se va a endeudar para pagarle. El problema es cuando una sentencia de la Corte Constitucional dice, ahora todos los altos funcionarios van a tener pensiones de 20 y pico de millones de pesos. ¿Y usted qué hace con eso? O te baja como pasó, el número de semanas que O te baja ciertos sectores Eso es dan otra nuevos. cosa que hay que tener la discusión. Las decisiones de política pública no pueden ser solamente decisiones de justicia social, tienen que ser decisiones prácticas. eh, Nuestra generación, Julio, va a envejecer mucho, vamos a ser mucho más viejos y y ya no estamos trabajando como nuestros abuelos, es un trabajo muy distinto y vamos a poder trabajar hasta los 80 años y deberíamos poder trabajar hasta los 80 años aportándole al sistema si podemos. Obviamente, si alguien se enferma a los 70, pues que se pensione, pero tenemos que tomar estas decisiones, que son unas decisiones impopulares, pero hay que tomarlas y se necesita presionar al liderazgo político. Argentina pudo tomar unas decisiones súper impopulares, que lo hizo con un payaso terrible, muy odioso, pero tomó decisiones impopulares y ahí va Argentina. Ahí va. ¿Y por qué no podría pasar en Colombia? Porque tenemos una clase política que temporiza mucho y que es muy tímida con las decisiones difíciles y que siempre se adapta es al problemita del día. Pero el problemita del día, como usted acaba de decir, un día va a ser una crisis fiscal muy grande. Oiga, Andrés, muchas gracias por acompañarme en Colombia Futura. No, Julio, Oiga, muchas un gracias a gusto, usted. muy buena conversación. No, muchas Gracias. gracias.